Es Javier Sierra con 13 años en un coloquio en la biblioteca de su Teruel natal, biblioteca que desde hace unos años lleva su nombre. Entonces para él eso era obviamente un misterio y ha sido ahí, en lo misterioso, en lo místico y legendario, donde el escritor ha encontrado el caldo de cultivo para sus historias. En su discurso como Premio de las Letras Aragonesas ha querido recordar a su profesora de la infancia, doña Emilia. Ahí empezó todo, en la escuela. Por lo tanto, sé que desde la juventud e incluso desde la infancia es posible asomarse al mundo de las letras no solo como lector, no solo como sujeto pasivo, sino también como creador, como sujeto activo. Sierra publicó su primera novela con 24 años. Con la cuarta, La cena secreta, entró en los superventas de Estados Unidos y con El fuego invisible conquistó el Premio Planeta. Es, dicen, un imprescindible de la literatura contemporánea. La gente que se siente fascinada por el mito del Grial le recomendaría que se leyera El fuego invisible. Y la gente que vaya a visitar el Museo del Prado, antes de visitarlo, le recomendaría que se leyera el Museo del Prado, porque seguro que después de leerlo el recorrido de nuestra gran pinacoteca le resultaría mucho más provechoso. Yo creo que enseñamos con el ejemplo, más que con las palabras, enseñamos con el ejemplo. Y es muy importante que los adultos, si quieren tener a hijos lectores, ellos se impliquen en la lectura. En el Sierra adulto queda todo del Javier escolar y si algo no ha cambiado, asegura, es el respeto a la página en blanco.